Que Dios te bendiga. Vamos a compartir otra palabra del Señor. Vamos a compartir un nuevo mensaje. Un mensaje totalmente diferente a lo que hemos estado compartiendo estas últimas oportunidades. El mensaje de hoy es diferente. Es un mensaje que nos va a llevar a poder tomar una decisión. Es un mensaje que nos va a poder confrontar con la palabra del Señor. Es un mensaje que nos va a confrontar con nuestro estilo de vida. Y es muy importante que podamos tomar decisiones en Dios. Es muy importante que aprendamos siempre a decidir por las cosas del Señor. Y quiero compartirte este mensaje. Espero que la palabra de hoy o el mensaje que vamos a compartir ahora en estos minutos que tenemos aquí, que tú puedas tomar una decisión por servir al Señor. Que lo más importante después que el Señor nos salvó es poder servir al Señor. Luego que el Señor nos salvó, ¿cierto? Luego que hemos creído al Evangelio, lo segundo que tenemos que hacer es servir al Señor. Debemos pagarle al Señor con nuestro servicio, debemos rendir nuestra vida en servicio al Señor, porque todo aquel que viene al Evangelio no viene a sentarse. El Evangelio no es para estar sentado, sino para todo lo contrario, para hacer obras. No somos salvos por obras, sino que somos salvos para obras. Lo repito, no somos salvos por obras, somos salvos para obras. El Señor nos salvó para hacer, Él nos salvó para que le sirvamos. El Señor dijo, donde yo estuviere, también estará allí mi servidor. Se sobreentiende también que el Señor se refiere a las mujeres. También estarán allí las servidoras. Quiero compartirte esta palabra, es muy importante. Desde el momento en que yo recibí este mensaje, nunca más lo he podido olvidar. Y quiero compartirlo con ustedes y que sea de mucha bendición para sus vidas. El mensaje de hoy se llama Cuídate de no ser reemplazado. Cuídate de no ser reemplazado. Y qué importante es poder entender acerca de este mensaje. Y qué importante es poder conocer cuando el Señor nos reemplaza. ¿Cuántos algunos de nosotros hemos sido reemplazados en algún minuto? Yo creo que para nadie es como de agrado el que lo reemplacen. ¿Cómo te sientes tú cuando te reemplazaron tal vez en un juego, te reemplazaron tal vez en un partido de fútbol, te reemplazaron por alguna amiga, por algún amigo? Qué triste o qué desagradable es cuando nos reemplazan. Y eso es muy triste cuando nos sucede en la vida, cuando somos reemplazados por otro. Porque la consideración que nos hacen es que el reemplazo que nos están dando es mejor. Cuando nos reemplazan, uno pretende que lo van a reemplazar por alguien mejor o por algo mejor. O cuando, por ejemplo, uno reemplaza su auto, es porque quiere reemplazarlo por uno mejor. Nadie quiere reemplazar algo por algo peor. Todos queremos reemplazar algo por algo mejor. En este caso, si tú eres un amigo, por un mejor amigo, por alguien que vale más, o alguien mejor del que tienes o de eso que tú tienes. Eso es cuando uno reemplaza. Y quiero decirte que Dios también reemplaza. Y Dios no tiene problema con reemplazarnos a nosotros. Y es aquí donde comienza el mensaje que se llama Cuídate de no ser reemplazado por Dios. Porque Dios nos puede reemplazar a nosotros. El deseo de Dios es nunca reemplazarnos. Pero ciertamente Dios nos reemplaza cuando es necesario hacerlo. En un partido de fútbol, cuando el director técnico ve que algunos de sus jugadores no están completamente listos para jugar un partido, o cuando no están totalmente capacitados para jugar un partido, o cuando un jugador no está dando el 100% en la cancha, el director técnico tiene la posibilidad de reemplazarlo por otro. Y existen los equipos de fútbol, aquellos que son los suplentes, que están cuando el otro se cansa, o para suplir una función cuando otro se cansa, se lesiona, está de sustituto. Y Dios también tiene personas que nos pueden reemplazar a nosotros. Y de eso se trata este mensaje, es bastante claro. Que Dios muchas veces nos puede reemplazar a nosotros cuando nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. En el libro de Esther se cuenta la historia, en el capítulo 1, se cuenta la historia de que estaba el rey Asuero con la reina Vasti. Eran los reyes del imperio medo-persa, donde estaban cautivos algunos de los judíos que se quedaron luego de la
cautividad babilónica se quedaron en esas tierras porque a los babilonios los conquistó el imperio persa, el imperio medo-persa. Y muchos de los judíos no salieron del exilio en el periodo de Daniel, sino que se quedaron también en la tierra de los caldeos, donde los medios persas conquistaron. Y allí estaba también Esther y Mardoqueo, los judíos, ¿cierto?, que se quedaron en esa cautividad. Y en ese reino, en el imperio persa, gobernaba el rey Asuero con la reina Vasti. Y cuenta la historia que la reina Vasti era una mujer muy hermosa. Era una mujer de un aspecto hermoso. Era bella físicamente la reina Vasti. Incluso su nombre también tiene que ver con lo mismo, con una belleza. Y el rey hizo un banquete en el cual invitó, ¿cierto?, a todos sus reyes amigos, donde hizo un gran banquete, ¿cierto?, real, donde habían muchos invitados y muchas personas. Y él quería poder, ¿cierto?, mostrar a la reina, poder mostrar la belleza de la reina Vasti. Y cuando el rey manda llamar a la reina, a Vasti, dice que ella no se presentó al banquete del rey. Ella no quiso ir al banquete que había hecho el rey su esposo. No quiso ir. Y el rey quería mostrar la gran belleza que tenía Vasti. Tal vez tú ya conoces el final de esta historia. El tema es que Vasti no quiso ir a la orden del rey. Lo que sucedió después es que el rey Asuero destituyó a la reina Vasti por no cumplir a la orden del rey. Porque en aquellos días, la cultura de aquel tiempo decía que si el rey decía algo, todo mundo debía obedecer lo que el rey decía. Todo mundo debía sujetarse a lo que el rey decretaba, a lo que el rey ordenaba, y nadie podía cuestionar la autoridad del rey. Vasti no quiso cumplir el deseo del rey, por lo que el rey Asuero destituye a Vasti del reino. Y sabemos el final de la historia, sabemos que luego Esther es la mujer que heredó el lugar de Vasti, la famosa Esther. Y Esther también, al igual que Vasti, era una mujer muy hermosa. Y Mardoqueo preparó a Esther, la asesoró en todos los asuntos para que el rey pudiera fijarse en Esther. Hicieron un gran concurso de belleza en el cual Esther ganó. Dios le dio gracia a Esther para que el rey pusiera sus ojos en ella. Vasti fue sustituida por Esther. El rey Asuero no titubeó en sustituir a Vasti, por lo que ese lugar lo ocupó otra persona. Y del mismo modo, cuando el Señor nos está llamando a servirle y nosotros no vamos al llamado del Señor, Él nos puede sustituir por otra persona. Te lo quiero recordar. Dios tiene la capacidad para sustituirnos por otra persona, porque Dios siempre tiene una persona que quiere servirle. Pero Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí al servicio. El llamamiento del rey era lo más apremiante en aquel minuto para Vasti, pero Vasti no se presentó a la orden del rey, no obedeció a la orden del rey. Nosotros también tenemos un rey y nuestro rey nos ha mandado a llamar para que podamos servirle. Vasti no se presentó y fue sustituida. Y quiero decirte que si nosotros no nos presentamos a la orden y al llamamiento que el Rey Jesús nos está haciendo, Él nos puede sustituir. A Él no le tiembla la mano cuando nos tiene que sustituir. Cuídate de no ser reemplazado, porque Vasti fue reemplazada. Y Dios nos puede reemplazar a nosotros. El Señor nos puede reemplazar por otro a nosotros. Cuando Elías dejó de servir al Señor y tuvo miedo de morir, se fue a esconder en una cueva. Dios lo fue a buscar a la cueva y le dijo a Elías: ¿qué haces aquí? Sal de la cueva. Cuando Elías sale de la cueva, Dios le dice a Elías: Elías, ve ahora, úngeme a Eliseo en tu lugar. Así le dice. Elías, se te acabaron los días porque ahora otro va a ocupar tu lugar. Y fue Eliseo el que ocupó el lugar de Elías.
y Elías fue reemplazado. Elías tuvo miedo, dejó de servir, dejó de cumplir con el llamamiento que Dios le hizo y Dios sustituyó a Elías. El gran profeta fue sustituido porque dejó el lugar de servicio, porque dejó de cumplir con el llamamiento que Dios le había hecho. Y Dios reemplazó a Elías por Eliseo. Dios no tiene problema con sustituirnos. Dios no tiene problema con colocar a otro en nuestro lugar. Si tú no estás cumpliendo el llamamiento ni el servicio que Dios te ha hecho, Él no tiene problema con sustituirte. Cuando el diablo fue expulsado del cielo, el diablo en el cielo ocupaba un lugar de servicio, pero cuando Él dejó el lugar de servicio y quería que todo el mundo le adorara, Dios lo quitó del cielo y lo echó del cielo, y seguramente otro ángel ocupó su lugar en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene problema con sustituir a alguien que no está cumpliendo el llamamiento que se le ha hecho. Dios no tiene problema en colocar a otro en nuestro lugar. Dios no tiene problemas. El Señor no le tiembla la mano cuando Él nos va a sustituir por otro si nosotros no estamos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Si nosotros no estamos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. El diablo fue sustituido, Elías fue sustituido, Basti fue sustituida. Y siempre Dios sustituye por alguien mejor. Porque todos cuando cambiamos de celular queremos cambiarlo por otro mejor. ¿O quién quiere un celular peor? Y eso se aplica en todo ámbito de la vida. Cuando uno se cambia de casa, se quiere cambiar una casa mejor. Todo, cuando cambiamos algo, lo queremos por algo mejor. Y siempre es igual. Quiero decirte que Esther era más hermosa y era mejor que Basti. Eliseo hizo el doble de los milagros que Elías. Y seguramente el lugar que el diablo dejó vacante en el cielo, otro ángel vino, un ángel mejor que él, a ocupar su lugar. Dios siempre va a colocar a alguien mejor en nuestro sitio si nosotros no estamos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Si tú estás distraído con otros asuntos, si consideras que es necesario hacer otras cosas primero, quiero decirte que Dios te va a sustituir. Dios te puede sacar del lugar que Él te dio. Él te puede quitar el lugar que Él te dio. ¿Por qué? Porque Él puede colocar a otro mejor que tú en ese lugar. Cuando el rey Saúl no obedeció a Dios, sino que hacía lo que él quería, dice el profeta Samuel que Dios ya le había quitado el reino y se lo iba a dar a alguien mejor que él. Así dice 1 Samuel capítulo 15. Saúl desobedeció a Dios, pero Dios tenía otra persona para que ocupase su lugar, que era David. Alguien mejor que él, así dice el texto. Que Dios había rasgado el reino de Saúl y se lo había dado a otro mejor que él, hablando de David. Y todos sabemos que David era mejor que Saúl. Cuídate de no ser reemplazada. Basti fue reemplazada. Saúl fue reemplazado. Elías fue reemplazado. No nos creamos los indispensables, que si yo no estoy esto no funciona. Quiero decirte que eso no es así. Porque cuando Elías creyó que él era el único profeta que quedaba, Dios le dijo a Elías: ¿sabes qué, Elías? Yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. No te preocupes, Elías. Yo puedo levantar aún profetas desde donde tú no te imaginas. Juan el Bautista dijo que Dios puede levantarle hijos a Abraham aún desde las piedras. Así dijo Juan el Bautista. Porque Juan sabía que Dios puede levantar profetas y siervos y siervas aún desde las piedras. No nos creamos los indispensables, porque Dios puede levantarle hijos a Abraham aún desde las piedras, porque Dios nos puede reemplazar por otro. Él te puede reemplazar por otra sierva mejor. Cuida tu lugar, no dejes el lugar de servicio, no dejes el lugar que Él te ha dado, no dejes la posición de servicio que Él te ha dado. Sigue sirviendo en la gracia, sigue sirviendo en el don que Él te ha hecho, sigue cumpliendo con el llamamiento que el Rey te ha hecho. Basti menospreció el llamamiento del rey, menospreció el llamamiento que el rey Asuero le había hecho, no quiso ir al llamado del rey. Cuídate de no ser reemplazada. Basti fue reemplazada por Esther. Cuidémonos de que Cristo no nos reemplace por otro. Porque cuando Él te reemplace, te va a reemplazar por otro mejor. Si Él te reemplace porque tú no estás cumpliendo tu servicio, si Él te reemplace porque a ti te interesan otras cosas. Dice el libro de Apocalipsis a una de las iglesias:
le dice que si no se arrepiente del pecado, Él iba a quitar el candelero de su lugar. Así dice. Me parece que es la iglesia de Éfeso. Que si ellos no se volvían al primer amor, Él iba a quitar el candelero de su lugar. Él les iba a quitar la luz. Él le iba a quitar la unción. Él le iba a quitar el fuego a esa iglesia. Porque Él no tiene problemas en reemplazar y en quitarnos cosas. Él puede quitarte el lugar cuando tú no estás cumpliendo con el servicio que Él te ha hecho. Cuando tú dejas de oír el llamamiento del Rey. Cuando Judas prefirió traicionar al Señor por dinero, menospreciando y amando más el dinero, menospreciando a Cristo y amando el dinero, Dios reemplazó a Judas por otro apóstol, por otro discípulo mejor que él. Hablamos del gran apóstol Pablo. Eran 12 discípulos, pero uno de ellos traicionó al Señor. Y el reemplazo de Judas fue el apóstol Pablo. Judas fue el más infiel de los discípulos, pero Pablo llegó a convertirse en el discípulo y el apóstol más fiel. Judas cayó de la gracia de Dios, pero Pablo fue un hombre lleno de la gracia de Dios. Cuídate de no ser reemplazado. Judas traicionó al Señor y quedó vacante el lugar de él. Y Cristo puso a otro mucho mejor que Judas, que fue Saulo de Tarso, uno mejor que él. Preocupémonos de ocupar bien nuestro servicio al Señor. Atendamos al servicio, el llamamiento que Él nos ha hecho, porque el Rey nos ha mandado a llamar para algún servicio, para algo Él te ha mandado a llamar para que tú cumplas el servicio que Él te ha hecho. Si tú dejas el lugar de servicio, Él va a colocar a otro mejor que tú. Él va a colocar a otro mejor que tú. Quiero invitarte a que puedas reflexionar y tomar seguridad y tomar compromiso acerca del servicio que Él te ha hecho. Si tú estás preocupado por los asuntos de esta vida, si tú estás afanada o afanado por los asuntos de esta vida, quiero decirte que eso puede esperar por un minuto. No dejes el lugar de servicio, no dejes el lugar del servicio, porque Dios puede colocar a otro que esté dispuesto en tu lugar. No nos creamos los indispensables. Nadie va a cantar como yo. Una vez un pastor le dijo a un ministro de alabanza de su iglesia, le dice: hijo, ¿sabes qué? El Señor me dijo que tú tienes que descansar ahora de servir al Señor. Tienes que descansar de servir. Deja de ministrar la alabanza por un tiempo. Y viene el hermano de la música y le dice: pero pastor, ¿por qué me estás sacando? Si nadie lo va a hacer mejor que yo. Así le dice: pastor, nadie va a servir mejor que yo en esto. Así le dice. Y viene el pastor y le dice: por eso es que te estoy sacando. Por esa actitud es por la que te estoy sacando. Es mejor que te disciplines. Es mejor que aprendas. Porque nadie aquí es indispensable. Ni tú ni yo somos indispensables. Por eso, preocupémonos por el lugar de servicio que tenemos. Si tenemos, por más pequeño que sea, un lugar de servicio en la obra del Señor, ocupa ese lugar de servicio y no menosprecies el servicio, porque Dios puede colocar a otro mejor que tú en ese lugar. Porque Dios tiene muchos servidores y servidoras, pero te ha llamado a ti para que cumplas ese servicio. No seas como Basti, no seas como Elías, no seas como Saúl. Más bien seamos como David, seamos como Esther, seamos como Pablo, gente que amó el lugar del servicio. Pablo como nadie sirvió a Cristo. Esther como nadie sirvió a Dios en el lugar que Dios le puso. Mardoqueo le dijo: ¿y quién sabe si Dios te puso como reina para que tú libertes a este pueblo? ¿Para que tú libertes a todos los judíos? Así le dice Mardoqueo a Esther. ¿Y sabe lo que dice Esther? Está bien. El rey no me puede recibir sin un llamamiento. Pero Esther dijo: si tengo que perecer, que perezca, porque ninguna reina se podía acercar al rey sin tener primero el llamamiento del rey, sin que el rey pidiera mandarla a llamar. Pero Esther se presentó igual delante del rey. Y Asuero le extendió el cetro y la acogió a Esther. Porque todo aquel que se crea presentar delante del Señor, Él te va a extender el cetro y te va a decir: ¿qué necesitas? ¿En qué quieres servir? Yo te puedo ayudar. ¿Me quieres servir?
¿En qué me quieres colaborar? Azuero le dijo, ¿cuál es tu petición? Y Esther empezó a hablar de lo que ella tenía en su corazón. Preséntate ante el rey. Cuando el rey te manda a llamar, preséntate ante el rey. Cuando el rey te llame y te diga, te necesito para esto, te necesito para esto otro, te necesito para esto. Preséntate ante el rey. Obedece al llamamiento que él te ha hecho. Quisiera terminar este mensaje con una breve historia que tú ya conoces. Cuando el Señor tenía que entrar a Jerusalén para que fuera glorificado por el Padre, reconocido por la gente, dice que Jesús manda a sus discípulos a buscar un pollino, cual nadie había montado jamás. Y el Señor manda a los discípulos a un hombre y le dice, vayan a buscar un pollino. Y si aquel que es dueño del pollino les pregunta, ¿qué hacen con el pollino? ¿O qué hacen con aquel animal? El Señor les dijo, díganle a ese hombre que el Señor lo necesita. Así dijo el Señor. Si les preguntan por algo, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos partieron a buscar el pollino, tal cual como el Señor se los había ordenado. Y cuando estaban desatando al pollino, aparece el dueño y le dicen, ¿qué hacen? ¿Por qué se están llevando el pollino? Y los discípulos le dicen, es que el Señor lo necesita. Y ese hombre dejó ir al pollino. Y llevaron el pollino donde Jesús. Y el Señor montó al pollino por primera vez. Ningún animal, primera vez que por primera vez se monta, quiere ser montado. Siempre un domador debe domar a un animal para poder montarlo. Pero Jesús llamó al pollino que nunca nadie había montado. Y se montó en aquel pollino. Y el pollino, aquel animal de carga, no hizo nada. No se quejó, no le molestó que Jesús lo montara. ¿Se imaginan que el burro hubiera hablado y hubiera dicho, sal de encima, ¿por qué me estás ocupando? Si nadie nunca me ha montado, ¿qué pasa contigo? No. Jesús, cuando el Señor te está llamando, es porque Él te necesita. El Señor te necesita. Y si alguien pregunta, tenés que decir, el Señor me necesita. Si alguien te quiere retener, dile esto, ¿sabes qué? Yo voy a dejar todo botado porque el Señor me necesita. Ese animal de carga no se quejó de que Jesús lo montase. Yo quisiera ser ese animal para que el Señor me monte los hombros. Para ser útil para el Señor. Ese animal fue útil para el Señor. Montado en un pollino, entró a Jerusalén y todo el mundo extendía sus mantos con palmas en sus manos. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Déjate montar por Él. Si el Rey te está llamando, si el Señor te necesita, ve a cumplir la labor de servicio que Él te ha encomendado, que Él te ha dado. Cumple con el servicio, con la gracia que Él te dio, porque ese es el llamamiento que Él te ha hecho. Cuando el Señor llama a David, David no se queja. David contento por servir a Jehová. Esther contenta por ser útil para Dios. ¿Para qué hablar del apóstol Pablo? Un hombre que entregó su vida por servir al Señor hasta la muerte. Y podríamos hablar de todos los siervos de Dios que entregaron sus cuerpos, que entregaron sus vidas por servir al Señor. Preocúpate por el lugar de servicio. Cuídate de no ser reemplazada. Cuídate de no ser reemplazado, porque Dios te puede sustituir por otro mejor. Amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones.